A medida que avanzaba el pontificado de Albino Luciani y que se fortalecía su relación con los fieles, el abismo entre el nuevo Papa y los observadores profesionales del Vaticano se hacía más y más hondo. Confrontados con el cardenal, que no pertenecía a la curia y que aparentemente carecía del prestigio internacional, los expertos habían llegado a la conclusión de que tenían ante ellos al primer ejemplar de una nueva raza de pontífices. El hombre escogido deliberadamente para que se produjera una reducción del poder pontificio y para menguar el significativo papel del papado. Casi no cabe duda de que el propio Luciani compartía a su manera estos puntos de vista. El problema esencial de esta idea de quitar relevancia al sumo pontífice radicaba en el hombre mismo, porque la verdadera esencia de Albino Luciani, su personalidad, su intelecto y sus extraordinarios dones naturales, contribuyeron a que muy pronto las masas le atribuyeran una posición de mayor preponderancia, dado que entendían que todo lo que él decía era de suma importancia y poseía un profundo significado. La reacción de la gente ante Luciani demuestra con claridad la honda necesidad de que el papel del pontífice ganara en relevancia, que era exactamente lo contrario de lo que buscaban muchos cardenales. Cuanta menos importancia se daba al propio Luciani, más le exaltaban los fieles. Muchos de los que solo le habían tratado cuando era patriarca de Venecia estaban sorprendidos por lo que consideraban un profundo cambio en la manera de ser de aquel hombre. En Vittorio Veneto, en Belluno y en Canales, sin embargo, nadie mostró el más mínimo asombro. Así era el verdadero Luciani, la sencillez, el sentido del humor y la importancia que le daba al catecismo. Todos eran elementos consustanciales de un auténtico carácter. El 26 de septiembre, Luciani no podía sentirse satisfecho al analizar lo que había sido el primer mes de su nuevo trabajo. En tan corto espacio de tiempo había causado un poderoso y profundo impacto. Las investigaciones iniciadas por Luciani sobre la corrupción y las prácticas deshonestas habían acorralado a los culpables dentro de un hosco cerco de temor. Una y otra vez Luciani se había apartado en sus alocuciones públicas de lo que tenía que decir de lo que otros escribían para él. Esto tiene un estilo demasiado curial, decía, o si no, esto es exageradamente meloso. Sus comentarios espontáneos raramente eran recogidos por el Observatore Romano o por la Radio Vaticano, pero el público los oía y los otros medios de difusión los divulgaban. Usando una expresión de San Gregorio, el Papa había señalado que al elegirlo, el emperador quería que un mono se transformara en león, mientras los labios curiales se constreñían, una sonrisa aliviaba los rostros de la muchedumbre. Allí tenían a un mono que en el primer mes de pontificado les hablaba en latín, italiano, francés, inglés, alemán y español, como Winston Churchill había podido apreciar. Asaz mono. El 7 de septiembre, en una audiencia privada con Vittore Branca a las 8 de la mañana, hora que hizo que las cejas de los capistores de la curia se elevaran todavía más, Branca, amigo suyo, le expresó su preocupación por lo pesado que debía ser el oficio de pontífice. Luciani le respondió: sí, es verdad, es verdad que soy demasiado pequeño para realizar grandes cosas. Solo puedo aferrarme a la verdad y repetir el mensaje del Evangelio, tal como hacía en la pequeña iglesia de mi pueblo natal. Los hombres necesitan vitalmente estas cosas, y por encima de todo soy un pastor de almas. La única diferencia entre el párroco de Canale y lo que soy ahora estriba en la cantidad de fieles a los que me debo, pero la misión es la misma. Consiste en recordar a Cristo y su mensaje. Aquel mismo día, más tarde, Luciani recibió a los curas de Roma al hablarles de la necesidad de la meditación. Sus palabras adquirieron un profundo y punzante significado, sobre todo si se tiene en cuenta el poco tiempo que un papa recién nombrado le puede dedicar a la meditación. En la estación del ferrocarril de Milán, decía Luciani, me conmovió ver a un maletero que dormía felizmente
con la cabeza apoyada en un saco de carbón y la espalda contra una columna. Los trenes pitaban al partir y sus ruedas chillaban al llegar. Los altavoces atronaban constantemente. Ruidosa, la multitud entraba y salía. Sin embargo, aquel hombre dormido parecía decirles: haced lo que queráis, pero dejadme tranquilo. Necesito estar en paz. Nosotros los sacerdotes deberíamos hacer lo mismo. A nuestro alrededor existe un movimiento constante. Hay gente que habla, periódicos, aparatos de radio y televisores. Con la disciplina y moderación de los sacerdotes debemos decirles: después de cierto límite, vosotros no existís para mí. Soy un sacerdote del Señor. Necesito un poco de silencio y soledad para consagrarlos a mi propia alma. Si me distancio de vosotros es para quedarme durante un tiempo a solas con Dios. El Vaticano recogió las alocuciones de Luciani en la audiencia general de los miércoles, cuando se refirió sucesivamente a la fe, a la esperanza y a la caridad. Sin embargo, las súplicas del Santo Padre para que estas virtudes se extendieran, por ejemplo, a los drogadictos, fueron pasadas por alto por la curia y por lo tanto también por los medios de difusión controlados por el Vaticano. Cuando el 20 de septiembre Luciani pronunció la memorable sentencia de que es erróneo creer que ubi Lenin ibi Jerusalén, donde está Lenin está Jerusalén, la curia anunció que el Papa condenaba la teología de la liberación. No era así, más aún, tanto la radio del Vaticano como el Observatorio Romano omitieron la importante comparación que efectuó Luciani entre la Iglesia y la salvación religiosa y el mundo y la salvación humana, al decir: existe una indudable coincidencia, pero no se puede realizar una perfecta equiparación. Al llegar el sábado 23 de septiembre, la investigación de Luciani sobre los negocios del Vaticano se había avanzado mucho. Pilot, Benelli y otros le habían proporcionado distintos informes que Luciani había estudiado y sobre los que había reflexionado a fondo. Aquel sábado Luciani salió del Vaticano por primera vez para tomar posesión de su catedral como obispo de Roma. Después de la ceremonia, con la mayoría de los miembros de la curia presentes, el Papa hizo varias referencias a los problemas internos que estaban inspeccionando. Al referirse a los pobres, que constituían el sector de la sociedad más próximo a su corazón, Luciani señaló: ellos, como dijo el diácono católico Lorenz, constituyen el verdadero tesoro de la Iglesia. Sin embargo, aquellos que puedan hacerlo tienen que ayudarle a tener más y hacer más sin que se sientan humillados y ofendidos por la ostentación de la opulencia, por el dinero que se desperdicia en banalidades en lugar de ser invertido en la medida de lo posible en empresas que beneficien a todos. En aquella misma locución hubo un momento en el que Luciani clavó su mirada en los caballeros del Banco del Vaticano, reunidos en un mismo lugar. Entonces se puso a hablar sobre lo difícil que resultaba dirigir y gobernar. Aunque llevo 20 años como obispo, primero en Vittorio Veneto y después en Venecia, debo admitir que todavía no he aprendido bien el trabajo. En Roma me pondré bajo la tutela de San Gregorio Magno, que escribió que el pastor debe acercarse compasivo a los que están a su cargo, olvidándose de su rango. Debe considerarse el mismo nivel de sus buenos súbditos, pero no debe vacilar cuando le llegue el momento de ejercer los derechos de su autoridad contra los malvados. Aunque no conocía el decurso de los acontecimientos que se desarrollaban en el interior del Vaticano, el público aprobó la sabiduría de aquel mensaje. En la curia, sin embargo, sabían que el Papa se refería a algo muy concreto y sabían a qué se refería. Según el estilo predominante en el Vaticano, las palabras del Papa eran un elegante pronunciamiento que anticipaba que muchas cosas iban a ocurrir. Los cambios flotaban en el aire, y en la aldea del Vaticano las especulaciones crecían frenéticamente. Se daba por descontado que el obispo Marcinkus y por lo menos dos de sus más íntimos colaboradores, Menini y de Strobel, se marcharían. Eso, como quien dice, estaba hecho. Lo que instigaba e intrigaba a los miembros de la curia eran los rumores
que indicaban que también se producirían otros reemplazos. Cuando el 25 de septiembre un alto prelado con vista de Lince identificó a un visitante al que el Papa recibió en privado en los aposentos pontificios, la excitación dentro de la aldea vaticana alcanzó unos límites imprevistos. El visitante era Lino Marconato, director del Banco de San Marco. ¿Acaso su presencia en los aposentos pontificios indicaba que el Papa ya había encontrado un adecuado reemplazo para el Banco Ambrosiano? De hecho, la entrevista de Luciani con Marconato se debía a otros asuntos bancarios mucho menos exóticos. El Banco de San Marco se había convertido en el banco oficial de la diócesis de Venecia, después de que Luciani, furioso, hubiera mandado cancelar todas las cuentas diocesanas de la banca católica. Ahora Luciani necesitaba cerrar su cuenta personal en el Banco de San Marco, ya que sabía que nunca volvería a vivir en Venecia. Marconato encontró en perfecto estado de salud al que muy pronto dejaría de ser su cliente. Los dos platicaron alegremente sobre Venecia, después de que Luciani le diera instrucciones a su huésped para que transfiriera el dinero de su cuenta al obispo que le sucedería en el cargo de patriarca. La preocupación por los inminentes cambios era aguda en muchas ciudades, por mucha gente. Otra persona interesada en conocer las posibles acciones de Luciani era Michel Sindona. La larga batalla, que ya duraba 4 años, en la que se hallaba envuelto Sindona para evitar su extradición de Estados Unidos a Italia, iba llegando a su clímax en el septiembre de 1978. En mayo de aquel mismo año, un juez había sentenciado que el siciliano, que se había nacionalizado suizo, debía ser devuelto a Milán para dar la cara ante las autoridades por la gran sinfonía de estafas que había orquestado. Durante su ausencia, Sindona había sido sentenciado por la magistratura de Milán a una pena de prisión de 3 años y medio. Sin embargo, Sindona sabía muy bien que aquella condena resultaría demasiado benigna cuando las autoridades judiciales italianas hubieran terminado las investigaciones. Aparte de la investigación federal en curso en Estados Unidos, todavía no había cargos contra él. El colapso del Franklin Bank había ocasionado la detención de diversas personas bajo distintas acusaciones. Sin embargo, en septiembre del 78, el tiburón seguía indemne de cargos contra él. Su principal problema, por aquellas fechas, seguía siendo Italia. El equipo de abogados de Sindona, cuyo contrato se elevaba a $1 millón, había persuadido a las cortes judiciales norteamericanas para que pospusieran la orden de extradición para que los investigadores judiciales de Estados Unidos pudieran comprobar que había pruebas bien fundadas contra Sindona en relación con los distintos cargos que se le imputaban desde Milán. A partir de mayo, los acusadores norteamericanos habían trabajado de firme para obtener las pruebas que se les exigían. Con la colaboración de la mafia y de sus colegas de la P2, Sindona había trabajado igual de firme para hacer desaparecer todo vestigio de pruebas contra él. A medida que avanzaba el mes de septiembre del 78, sin embargo, Sindona todavía tenía sin resolver una serie de ominosos problemas. El primero de ellos era el testimonio que había presentado en los procedimientos judiciales para la extradición un testigo que se llamaba Nicola Biase, antiguo empleado de Sindona y que amenazaba con ser muy peligroso. Sindona se las arregló para solucionar ese problema. Después de plantear sus dificultades a algunos miembros de la familia Gambino, se llegó a un pequeño acuerdo. No era nada especialmente siniestro, simplemente Biase, su mujer, sus hijos y su abogado serían amenazados de muerte. Si Biase sucumbía ante esta intimidación y retiraba su testimonio, las cosas se quedarían como estaban. Si Biase, en cambio, se negaba a cooperar, la mafia, entonces los Gambino y Sindona planeaban revisar la situación, lo cual no auguraba nada bueno para la salud, el bienestar y la vida de Nicola Biase. El acuerdo inicial, por el que se habían pagado $1.000 para que unos especialistas se encargaran de intimidar a Biase, se incrementaría sustancialmente hasta alcanzar una cifra apropiada. Los encargados de hacer cumplir el acuerdo, los especialistas contratados,
eran Luigi Roncesvalles y Bruce McDowell. Roncesvalles tenía como ocupación habitual y medio de vida la de asesino profesional. La mafia también le planteó otro contrato a Roncesvalles, anunciándole que Michel Sindona exigía la muerte de John Kenney, fiscal general suplente de Estados Unidos. No hay nada que ilustre mejor la mentalidad de Michel Sindona como su actitud en este caso: ponerle precio a la cabeza de John Kenney, principal acusador en el juicio por extradición. Era el hombre que dirigía el ataque del gobierno de Estados Unidos contra la permanencia de Michel Sindona en el territorio de aquella nación. Sindona había llegado a la conclusión de que si Kenney era eliminado, el problema desaparecería. La muerte de Kenney serviría de advertencia al gobierno norteamericano, que comprendería que Michel Sindona se estaba empezando a hartar. Entonces, pensaba Sindona, las investigaciones en curso cesarían. Ya no habría más irritantes sesiones judiciales ni más absurdos intentos para deportarlo a Italia. El proceso mental de Sindona, en este caso en concreto, es 100% típico de la mafia siciliana. Se trata de una filosofía que ha demostrado ser muy práctica en Italia, donde funciona una y otra vez. Es una parte esencial, motriz en realidad, de lo que ha dado a llamarse la solución italiana. Las autoridades pueden ser amedrentadas y lo son. Un investigador que tenga que reemplazar a un colega que ha sido asesinado se moverá con más tiento que su malogrado precursor. Para Sindona, lo que funcionaba efectivamente en Palermo tenía que funcionar con igual efectividad en Nueva York. Por muy asesino que fuera de profesión, Luigi Roncesvalles se resistía a aceptar la oferta. El precio era de $100,000, suma harto razonable, pero Roncesvalles, que había llegado a conocer mejor que Sindona el modo de vida de los norteamericanos, temía que después de cumplir con su parte del contrato no le quedara mucho tiempo por delante para disfrutar de las ganancias. Si Kenney moría asesinado, iba a haber olas, grandes olas, todo un oleaje. Como un acto de buena voluntad y en nombre de la familia Gambino, Roncesvalles empezó a indagar a ver si encontraba a algún profesional más incauto que confiara en poder seguir con vida después de asesinar a un fiscal. Entonces Sindona y sus socios se dedicaron a examinar el siguiente problema. Carlo Bordoni, que había hecho negocios con Sindona en otro tiempo y que había llegado a ser también un gran amigo suyo, ya entonces Bordoni se enfrentaba a múltiples acusaciones relacionadas con el colapso del Franklin Bank, y Sindona sabía muy bien que su viejo compinche era capaz de brindar pruebas letales en contra él, con tal de hacer méritos y reducir su propia condena. Se dedicó, por lo tanto, a hacer extensivo a Carlo Bordoni el tratamiento que se iba a aplicar a Nicola Visae, familia y abogado. Los restantes problemas de Sindona se encontraban en Italia y especialmente dentro del Vaticano. Si Marcinkus caía, Calvi también caería, y si Calvi caía, Sindona caería con él. Los 4 años de lucha para eludir la extradición no habían servido de nada. Es posible que un hombre que creía poder resolver sus problemas en Estados Unidos con el asesinato de un fiscal pudiera pensar que la más grave amenaza que se cernía sobre él en Italia la podía eliminar con el asesinato de un papa. Sindona, Calvi, Marcinkus y Cody. El 28 de septiembre de 1978, cada uno de estos 4 hombres estaba a punto de perder todo si Albino Luciani se decidía a emprender determinadas acciones. Licio Gelli y Umberto Ortolani también se veían directamente afectados. Para estos 2 hombres líderes de la P2, perder a Roberto Calvi significaba que la logia perdería su principal valedor. Al llegar el 28 de septiembre, otro nombre se sumó a la creciente lista de los hombres que estaban a punto de verse afectados por las actividades que pensaba emprender el Papa Luciani. Este nuevo nombre era el cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano. En la mañana del 28 de septiembre, después de un desayuno a base de café y croissant, Luciani se encaminó a su despacho. Eran las 8 de la mañana y tenía mucho trabajo por delante.
Lo primero que hizo Luciani fue encarar la actitud del Observatore Romano, que se había convertido en un irritante problema. A lo largo del mes transcurrido desde el día mismo en que lo programaron papa, Luciani había acumulado numerosos motivos de queja contra la pertinaz actuación obstruccionista del mencionado periódico. Después de ganar una importante batalla sobre el uso majestético del nos, el nuestro, que inicialmente el periódico había seguido empeñado en emplear en sustitución de la más humilde primera persona del singular que utilizaba Luciani en sus alocuciones, no había día que el periódico no irritara al nuevo pontífice. El Observatore Romano se adhería rígidamente a las alocuciones y a los discursos papales según la previa versión escrita por la curia, haciendo caso omiso de cualquier comentario al margen del propio pontífice. El periódico criticaba incluso el que otros órganos de difusión italianos presentaran una versión más fidedigna de las palabras del Papa. Sin embargo, todo eso no era nada comparado con otros problemas recientes más acuciantes y de naturaleza más grave. Se había desatado una campaña para constreñir a Luciani a seguir obligatoriamente las posturas de su precursor. Dicha campaña, de la que el periódico del Vaticano era una pieza fundamental, había alcanzado después de la edición 27 de septiembre del Observatore Romano un límite que Luciani consideraba intolerable. Horrorizados, varios cardenales de la curia acababan de descubrir que poco antes del cónclave Albino Luciani había sido interrogado para que opinara sobre el nacimiento de Louise Brown, conocida como el primer bebé probeta. Louise Brown era una niña nacida recientemente en Gran Bretaña gracias a la ayuda de la inseminación artificial. A Luciani le habían entrevistado sobre el tema 3 días antes de que muriera Pablo VI, pero sus opiniones no se divulgaron masivamente hasta que el artículo fue publicado en Prospettive del Mondo, ya después de la elección pontificial. Los más recalcitrantes enemigos del control de la natalidad leyeron entonces con creciente desaliento las opiniones del hombre que ya tenía como supremo pontífice. Luciani había empezado a expresarse con cautela, dejando bien sentado que lo que decía era exclusivamente una opinión personal, porque él, al igual que todos, esperaba conocer la auténtica doctrina de la Iglesia después de que fueran consultados los expertos. Sin embargo, su sorprendente designación le había colocado en la situación de que la auténtica doctrina de la Iglesia, tanto en aquella materia como en cualquiera otra, era él, Albino Luciani, como sumo pontífice, revestido de la infalibilidad el que sentaba el dogma y la doctrina. En la entrevista que le habían hecho, Luciani expresaba un comedido entusiasmo por el nacimiento del bebé probeta. Le alarmaba la posibilidad de que se crearan fábricas de bebés, lo que llegado el tiempo demostraría haber sido una profética advertencia, visto que en California hay mujeres que se pelean por quedar embarazadas con esperma de algunos premios Nobel. En una referencia personal a los padres de Louise Brown, Luciani señalaba: siguiendo el ejemplo de Dios, que desea y ama la vida humana, envío al bebé mis mejores deseos. En cuanto a sus padres, no tengo derecho a condenarlos. Subjetivamente, si actuaron con buena intención y buena fe, incluso es probable que hayan contraído un gran mérito ante los ojos de Dios por lo que han hecho con las colaboraciones de los médicos. Más adelante, Luciani llamaba la atención sobre un pronunciamiento de Pío XII, que podía situar a la fertilización artificial en conflicto con la Iglesia. Luego, considerando que en su opinión todo individuo tiene derecho a elegir por sí mismo, Luciani expresaba una opinión que resulta básica para entender su actitud en relación con los problemas de orden moral. En cuanto a la conciencia individual, pienso que cada persona debe seguir lo que dice la suya, ya sea para prohibirle o para ordenarle que actúe. Mediante el pensamiento, el ser humano debe tratar siempre de desarrollar una conciencia sana y bien formada. Los elementos del Vaticano, que creían que las únicas conciencias bien formadas eran los que ellos mismos formaban, sin ninguna otra intervención,
empezaron a refunfuñar molestos, indignados y hasta coléricos por las opiniones de Luciani. Poco a poco se empezaron a realizar discretas reuniones cuyos participantes coincidían en la opinión de que fuera como fuese había que frenar a Luciani. Se habló airadamente de que Pablo había sido traicionado, lo cual para muchos refinados miembros de la curia era una forma elegante de decir discrepo. Cuando empezaron a filtrarse noticias del cauteloso diálogo que se había iniciado entre la Secretaría de Estado y el gobierno de Estados Unidos, los integrantes de este grupo de integristas decidieron que había llegado el momento de pasar a la acción. La información de que el Papa había concedido una audiencia a una delegación estadounidense para dialogar sobre el control de la natalidad difundió el horror entre las facciones de la curia que consideraban que la encíclica Humanae Vitae era y debía seguir siendo la última palabra sobre el tema. El 27 de septiembre apareció en la primera página del Observatore Romano un largo artículo titulado Humanae Vitae y la moral católica, escrito por el cardenal Domenico Luigi Chiappi, teólogo adscrito a la Casa Pontificia. Luigi Chiappi había sido teólogo personal de Pío XII y de Pablo VI. Al provenir de una autoridad tan eminente, se desprendería que el artículo contaba con el imprimatur personal de un nuevo papa. El mismo artículo había sido publicado previamente en el Laterano para celebrar el 10º aniversario de la promulgación de Humanae Vitae. El hecho de que el Observatore lo reprodujera constituía un intento deliberado y evidente de coartar cualquier cambio en el tema del control de la natalidad que Albino Luciani se propusiera efectuar. El artículo del cardenal Chiappi es un largo elogio de Humanae Vitae, en el que se exaltan las innumerables virtudes de la encíclica. Acompañaban al artículo copiosas citas de Pablo VI, pero de Luciani no aparecía ni una palabra que expresara que compartía las opiniones de Pablo VI y del cardenal Chiappi. La causa de esta remarcable ausencia era muy simple. Chiappi ni siquiera había hablado de su artículo con Luciani. De hecho, el 27 de septiembre del 78, Chiappi seguía a la espera de que Luciani le concediera una audiencia privada. La primera noticia que tuvo Luciani de la existencia de aquel artículo y de las opiniones que contenía fue al leerlo en la edición 27 del Observatore Romano. Con un furor que aumentaba por momentos, Luciani pasó a la segunda página del periódico para seguir con la lectura del artículo que, como ya se había indicado, era muy largo. En la segunda página, para colmo, Luciani se encontró con otro golpe bajo de la curia para socavar su posición. Titulado a 3 columnas había otro artículo, El riesgo de la manipulación en la creación de la vida. Se trataba de una tosca y dogmática condena del nacimiento de la niña probeta Louise Brown y por extensión de toda práctica de inseminación artificial. Tampoco en este segundo artículo se hacía referencia alguna a Luciani. Sin embargo, como bien sabían en la curia, por más que el Observatore Romano afirme que se trata de un vocero semioficial, también este segundo artículo sería considerado en todo el mundo como representativo del punto de vista del Papa sobre la materia. Luciani se dio cuenta de que la batalla iba a ser larga y enconada. El 28 de septiembre, poco después de las 8 de la mañana, el Papa telefonó a Villot para exigirle una completa explicación de las causas por las cuales habían publicado aquellos 2 artículos. Luego, Luciani habló por teléfono con el cardenal Felici, que se encontraba en Padua a punto de empezar un retiro espiritual. Luciani se había acostumbrado ya entonces a utilizar a Felici como el interlocutor ideal para sondear la receptividad de sus ideas, aunque sabía muy bien que la opinión de Felici y la suya diferían radicalmente en multitud de cuestiones. Luciani también sabía que Felici era un hombre honesto y que le respondía siempre con total sinceridad. Como deán que era del Sacro Colegio, Felici conocía como pocos, como ninguno quizás,
los entresijos y maquinaciones que se urdían en la Curia Vaticana. Luciani sabía sacar partido de esta indudable virtud del cardenal. Después de transmitirle su disgusto por la publicación de los 2 artículos, Luciani le dijo a Felici: «Hace unos días me avisasteis de que en la curia querían refrenar de algún modo mi natural exuberancia. Era solo una sugerencia, su santidad. Tal vez me hagáis el favor de devolverles el cumplido en mi nombre. Decid a los encargados de este pequeño periódico que se refrenen de opinar sobre tales asuntos. Un editor es lo mismo que un papa, ninguno es indispensable». Después de acordar que se verían después de que Felici regresara de Padua, el Papa Luciani se dedicó a examinar el siguiente problema de su agenda: la Iglesia Católica Neerlandesa. 5 de los 7 obispos neerlandeses planeaban adoptar una actitud moderada en temas como el aborto, la homosexualidad y la ordenación sacerdotal de hombres casados. Entre los 5 obispos liberales figuraba el cardenal Wildebrands, que se había dado palabra de aliento a Luciani durante el cónclave. A estos 5 obispos se oponían los otros 2 que eran extremadamente conservadores. Se trataba de Jixens, Roermond, Simonis de Rotterdam y Simonis de Rotterdam. Una reunión que iba a celebrarse en Países Bajos en noviembre de 1978 prometía ser la arena de combate donde quedarían expuestos al público las profundas divisiones que existían en la Iglesia de Holanda. Había además otro problema, del que existía un detallado informe sometido a Pablo VI poco antes de morir. Los jesuitas acosaban al mundialmente famoso teólogo y profesor, el dominico Edward Schillebeeck, al igual que con su contemporáneo el suizo Hans Küng. Los conservadores deseaban callar las ideas de Schillebeeck por considerarlas demasiado radicales. El temido y temible índice, en el que figuraban los libros desautorizados y prohibidos por la Iglesia, había sido eliminado por Pablo VI. Su muerte, sin embargo, había dejado sin resolver el problema de cómo sujetaría la Iglesia a sus pensadores de ideas más avanzadas. Tiempo antes, Luciani había empleado una frase de Hans Küng para condenar a los teólogos de 3 al cuarto. Pero ni Küng ni Schillebeeck podían ser catalogados como teólogos de 3 al cuarto. Eran los 2 brillantes y serios pensadores. Ambos articulaban en sus obras un profundo deseo por devolver a la Iglesia a sus verdaderos orígenes, que era algo que el Papa Luciani aprobaba a su manera de todo corazón. Pocos minutos antes de las 10, Luciani apartó a un lado el informe sobre el caso Schillebeeck y se sumergió en otros aspectos más agradables de su tarea, las audiencias. La primera audiencia le correspondía a un grupo de gente en el que figuraba el hombre al que el propio Luciani había designado para que ocupara la presidencia del Cor Unum, el cardenal Bernard Ganting. El Papa sonrió deslumbrado al observar la joven y poderosa figura de Ganting, que para él representaba la Iglesia del futuro. Durante la conversación, Luciani señaló: «Nuestra única tarea consiste en presentar a Jesucristo ante los ojos del mundo. Aparte de esto, no tenemos razón de ser ni propósito, ni derecho siquiera a que nos escuchen». Otro alto prelado que fue recibido en audiencia aquella mañana fue Henry Riedmaten. Poco después del cónclave, cuando empezaron a cundir por Roma los rumores de que Luciani le había escrito un informe a Pablo VI antes de la promulgación de Humanae Vitae, en el que le aconsejaba que no confirmara la prohibición de los anticonceptivos, había sido Riedmaten el que se había encargado de calificar de absoluta fantasía aquellos rumores, aseverando que dicho informe jamás había existido. El motivo de su audiencia con el Papa el 28 de septiembre era el de tratar ciertos asuntos relativos con su trabajo como secretario del Cor Unum, pero Luciani aprovechó la ocasión para advertirle que no volviera a difundir ningún desmentido,
carente de fundamento. Tengo entendido que mi informe sobre el control de la natalidad resulta desconocido. Riedmaten farfulló algo sobre una posible confusión. Hay que tener cuidado, padre Riedmaten, y no hacer declaraciones públicas antes de aclarar todas las confusiones posibles. Si tiene interés, seguro que le puedo conseguir una copia de mi informe. Riedmaten le dio las gracias al Papa. A partir de ese momento guardó un sapientísimo silencio mientras el Papa Luciani discutía de los problemas del Líbano con el cardenal Gantín. Luciani le hizo saber a Gantín que el día anterior había hablado de su proyectada visita al Líbano con el patriarca Hakim, cuya diócesis del rito greco-melquita abarcaba no solo el invadido territorio del Líbano, sino también el de la vecina e invasora Siria. A continuación, Luciani recibió en audiencia a unos obispos de las islas Filipinas que habían acudido a Roma para cumplimentar su obligatoria visita ad limina frente a aquellos hombres que tenían que enfrentarse día tras día con la dictadura del presidente Marcos. El tema que eligió Luciani fue uno muy caro a su corazón: la evangelización. Sabedor de las dificultades que podían sufrir aquellos hombres si les hablaba directamente del presidente Marcos, el Papa prefirió hacer una parábola y destacar la importancia de la evangelización. Les recordó el viaje que había efectuado Pablo VI a Filipinas. En un momento que escogió para hablar de los pobres, de la justicia, de la paz, de los derechos humanos y de la deliberación social, en un momento en el que comprendió efectivamente a la Iglesia en la lucha para aliviar la miseria, el Santo Padre no podía ni debía guardar silencio sobre otro bien más elevado, es decir, sobre la plenitud de la vida en el reino de los cielos. El mensaje podía ser entendido fácilmente, no solo por los obispos, sino también y en consecuencia por la familia Marcos. Después de la audiencia de la mañana, Luciani tenía una entrevista con el cardenal Baggio. Luciani había llegado a varias decisiones y estaba a punto de comunicarle dos de ellas a Baggio. La primera decisión era sobre el problema del cardenal John Cody, de Chicago. Después de sopesar los pros y los contras, Luciani había decidido que Cody fuera removido. Había que hacerlo según el clásico estilo vaticano, es decir, sin la indebida publicidad. Le dijo a Baggio que había que darle a Cody la oportunidad de renunciar alegando su mala salud. En ese caso, se producirían pocos comentarios en la prensa porque era verdad que la salud de Cody distaba de ser buena. Si Cody se negaba a renunciar antes de sufrir el oleaje de una publicidad contraproducente, se nombraría un coadjutor por mucho que se opusiera al cardenal de Chicago. Se designaría otro obispo para hacerse cargo del poder y gobernar la diócesis. Luciani tenía la certeza de que enfrentado a esta alternativa, Cody preferiría retirarse con dignidad. Si insistía en permanecer en su puesto, lo conservaría, pero sería relevado de toda responsabilidad. En este aspecto, Luciani fue transparente como el cristal. No había que plantearle preguntas al cardenal. No había que solicitarle nada. Se nombraría un coadjutor y listo. Baggio estaba encantado. Por fin se había resuelto aquella desagradable situación. Sin embargo, cuando Luciani le comunicó la otra decisión que había tomado, Baggio estaba muy lejos de sentirse complacido. Venecia seguía sin patriarca y el cargo le fue ofrecido a Baggio. Muchos se hubieran sentido honrados con una oferta semejante. Baggio no, al contrario, estaba furioso. El ambicioso cardenal se veía a corto plazo como la figura dominante en la conferencia que se iba a desarrollar en la ciudad mexicana de Puebla. Baggio creía que el futuro de la Iglesia estaba en el tercer mundo. A largo plazo se veía de nuevo en Roma, en el corazón de los acontecimientos, es decir, en el lugar que en aquellos momentos ocupaba el Papa Luciani. En Venecia, Baggio estaría lejos del centro de acción, y lo que aún era más grave, nadie pensaría en él cuando se le elaboraran los planes para el futuro. La forma en que rechazó hacerse
cargo del patriarcado de Venecia dejó asombrado a Luciani. La obediencia al Papa y al papado era algo que le había sido imbuido a Luciani desde muy temprana edad, cuando asistía al seminario de Feltre, y la obediencia que Luciani había adquirido tenía una naturaleza totalmente incuestionable. A lo largo de los años, y a medida que progresaba en su carrera, Luciani había empezado a cuestionarse muchas cosas, sobre todo los negocios del Vaticano y la encíclica Humanae Vitae. Sin embargo, le hubiera resultado indispensable hacer un llamamiento público para rebelarse contra unos temas tan importantes como estos. Luciani era un hombre que a requerimiento de Pablo VI había escrito un artículo tras otro apoyando a los puntos de vista del pontífice. Al escribir uno de estos artículos sobre el tema del divorcio, había comentado con esperanza al dárselo a su secretario, el padre Mario Sinegaglia: estoy seguro de que esto me traerá muchos dolores de cabeza cuando se publique, pero el Papa me ha pedido que lo escriba. Rechazar una petición directa del Papa, de la forma arrogante que Baggio había adoptado, era algo que iba más allá del entendimiento de Luciani. Lo que pasa es que los dos hombres funcionaban de acuerdo con dos conjuntos de valores distintos. Luciani pensaba en lo mejor para la Iglesia Católica, Baggio pensaba en lo mejor para Baggio. Diversos motivos habían llevado a Luciani a la conclusión de que lo más conveniente era apartar a Baggio de Roma y desplazarlo a Venecia. Uno de estos motivos, no el último ni el de menos peso, era que uno de los nombres que figuraban en la lista de masones que había recibido Luciani era precisamente el de Baggio, nombre masónico Seba, número dentro de la logia 852640, enrolado el 14 de agosto del 57. Después de su conversación con el cardenal Felici sobre la infiltración masónica en la iglesia, el nuevo papa había hecho otras averiguaciones al respecto. Un comentario de Felici le tenía preocupado. Algunos de los que figuraban en la lista son masones, pero otros no lo son. El problema de Luciani consistía en distinguir a los verdaderos de los falsos. Las averiguaciones se habían llevado a clarificar un poco la situación. La entrevista entre Baggio y Luciani me fue descrita como una discusión muy violenta. Si bien es verdad que el furor y la violencia procedían del cardenal, el Santo Padre, por su parte, no perdía la calma. Perdiera no la calma cuando llegó la hora de la comida. Luciani tenía un grave problema sin resolver. Venecia seguía sin jefe espiritual y Baggio se aferraba a que su lugar estaba en Roma. Un pensativo Luciani se sentó a la mesa y empezó a ingerir la sopa de modo mecánico. El veranillo de San Martín, del que Roma había disfrutado a lo largo de todo septiembre, había llegado a su fin, y el tiempo había empezado a refrescar aquel jueves 28. Después de una corta siesta, Luciani decidió ejercitar su organismo sin salir a los jardines. Caminaría en el interior de sus aposentos. Empezó a pasearse por los corredores hasta que a las 3:30, cumplido el ejercicio prescrito, se encerró en su despacho y realizó diversas llamadas telefónicas. Volvió a consultar al cardenal Felici de Padua y también llamó a Venecia para hablar con el cardenal Benelli, a quien le planteó los eventos de aquella jornada matinal, incluido su enfrentamiento con Baggio. Luego los dos hablaron de la próxima entrevista que iba a sostener el Papa con el cardenal Villot. Luciani había tomado varias decisiones que iba a transmitir a su secretario de Estado. Luciani y Villot se sentaron a compartir una infusión de manzanilla en un intento por hacer más llevaderas sus relaciones con el secretario de Estado. De cuando en cuando el Papa habla con Villot en francés, que era la lengua natal del cardenal. Era una demostración de buena voluntad que el cardenal de Saint-Amand-Tellande apreciaba en lo que valía. A Villot le había impresionado la rapidez y eficiencia con que Luciani se había adaptado al pontificado. Esta opinión había sido divulgada a través de las oficinas de la Secretaría de Estado a muchos amigos y antiguos colegas de Luciani. Monseñor de Riff, que todavía servía en la diócesis de Vittorio Veneto, fue uno de los que recibieron un informe de esta naturaleza. En la Secretaría de Estado,
del cardenal Villot para abajo, todos admiraban el método de trabajo del Papa Luciani, la habilidad que tenía para llegar enseguida a la raíz de los problemas y adoptar firmes y rápidas decisiones. Les impresionaba su destreza para salir airoso de sus difíciles cometidos. Estaba claro que se trataba de un hombre que una vez que tomaba una decisión, perseveraba en ella hasta el final. No toleraba recibir presiones. En mi opinión, esta característica de marcarse una línea y seguirla hasta el fin era uno de los rasgos más notables de Albino Luciani. Al caer la tarde del 28 de septiembre, Jean Villot recibió una extensa demostración de esta habilidad que tanta impresión le había causado a lo largo de los últimos 30 y tantos días. El primer problema que había que tratar era el Instituto per l'Opere di Religione, o sea, el Banco del Vaticano. Para entonces, Luciani ya estaba en posesión de una gran cantidad de informes minuciosamente detallados. El propio Villot le había remitido un primer informe preliminar. Luego, Luciani había obtenido más información a través del arzobispo Giuseppe Caprio, lugarteniente de Villot, y a través de Benelli y Felici. El obispo Marcinkus, iniciador del plan y activo colaborador de Roberto Calvi en la adquisición de la banca católica, ya podía considerarse, como muchos otros, como un pollo a punto de entrar en el asador. Villot se apresuró a informar al Papa que, como era inevitable, se había filtrado al exterior cierta información sobre las investigaciones que se realizaban en relación con el Banco Vaticano. Los órganos de prensa italianos se empezaban a mostrar muy curiosos y además se había publicado muy recientemente un amplio reportaje sobre el tema. La revista Newsweek tenía buenas fuentes de información dentro del Vaticano. Se había enterado de que antes del cónclave un considerable número de cardenales habían solicitado al cardenal Villot un informe completo sobre las actividades del Banco del Vaticano. También, siempre según sus fuentes dignas de crédito, la revista hacía notar que existía la intención de desplazar a Marcinkus, citando una fuente identificada de la curia. La revista incluía la siguiente declaración: hay en curso una gestión para sacar a Marcinkus del Vaticano, probablemente lo nombren obispo auxiliar. Luciani sonrió. ¿Y acaso Newsweek me sugiere a quién debo poner en lugar de Marcinkus? Villot lo negó moviendo la cabeza. Según avanzaba la conversación, Luciani dejó bien claro que no tenía la más mínima intención de permitir que Marcinkus siguiera en el Vaticano y mucho menos al frente del banco. Unos días antes, en una entrevista de 45 minutos, Luciani había evaluado personalmente a Marcinkus y había llegado a la conclusión de que podía resultar de utilidad como obispo auxiliar de Chicago. No le había dado ningún indicio de sus proyectos, pero la fría cortesía con la que le había tratado no solo había resultado más que reveladora al hombre de Cícero, sino que tampoco le había pasado inadvertida a los demás miembros de la curia. De regreso a su despacho, después de la entrevista con Luciani, Marcinkus le había confesado a un amigo: lo más probable es que no siga aquí mucho más tiempo. Tanto a Calvi, con el que había hablado por teléfono, como a sus colegas del Banco del Vaticano, Marcinkus les había señalado: harías bien en tener en cuenta que el nuevo Papa es muy distinto al anterior. Se van a producir cambios aquí dentro, grandes cambios. Marcinkus estaba en lo cierto. Luciani le dijo a Villot que había que destituir a Marcinkus inmediatamente, no dentro de un mes, ni siquiera en una semana, sino al día siguiente. En un plazo máximo de 24 horas, Marcinkus tendría que presentar un permiso para ausentarse. Con el tiempo, cuando se hubiera resuelto el problema del cardenal Cody, se le encontraría un puesto adecuado en la ciudad de Chicago. Villot recibió el anuncio de que Marcinkus iba a ser reemplazado por Monseñor Giovanni Angelo Abo, secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede. Siendo, como era una figura clave en el Tribunal Financiero del Vaticano, Monseñor Abo podría aportar a su nueva tarea una sólida experiencia en cuestiones económicas.
Los inspirados 100 días iniciales del pontificado de Juan XXIII indudablemente habían galvanizado al Papa Luciani. Las zarpas del león que llevaba dentro y que sus íntimos esperaban que mostrara le fueron enseñadas a Villot en todo su poder aquella tarde del 28 de septiembre. A causa de su humildad y gentileza, antes de llegar a Papa, Luciani parecía mucho más bajo de lo que era en realidad. A numerosas personas que les habían tratado a lo largo de muchos años, Luciani les daba la impresión de confundirse con el decorado. Sus modales eran tan dulces y apacibles que en cualquier reunión en la que hubiera mucha gente, la mayoría ni siquiera advertía la presencia de Albino Luciani. Para Villot, sin embargo, Albino Luciani estaba harto presente aquella tarde. Luciani le dijo: hay otros cambios que quiero que se realicen enseguida en el Instituto de la Opere di Religione. Menini, Destrobel y Monseñor de Bonis deben ser destituidos inmediatamente. A de Bonis lo reemplazará Monseñor Antonetti. Las otras dos vacantes las discutiré con Monseñor Ao. Quiero también que se corten todos nuevos vínculos con el Banco Ambrosiano. Me propongo a terminar con esta relación en un futuro muy próximo. En mi opinión, resultaría imposible dar ese paso si los que tienen las riendas son los mismos de ahora. Cuando le entrevisté, el padre Maggi me dijo, como una observación de carácter general, que Luciani sabía lo que quería. En realidad, lo tenía todo muy claro en este aspecto. Sin embargo, la forma que tenía de alcanzar sus objetivos resumaba delicadeza. Luciani hizo gala de esta delicadeza cuando se explayó en su conversación con Villot. Ambos sabían que Marcinkus, Menini, Destrobel y de Bonis no solo tenían lazos inextricables con Roberto Calvi, sino también con Michel Sindona. Lo que no se dijo entonces no podría ser malinterpretado más adelante. El cardenal Villot recibió la noticia de los cambios sin hacer apenas ningún comentario. En los años que llevaba en la curia, Villot aprendió muchas cosas. Había gente en el Vaticano que le consideraban un hombre muy poco efectivo. Sin embargo, su presunta falta de efectividad había sido a menudo una técnica deliberada para no crearse problemas. En el lenguaje habitual de la aldea del Vaticano, es lo que se llamaría una técnica de supervivencia. Cuando menos se aparente saber, más posibilidades hay de ascender. Acto seguido, Luciani abordó el problema de Chicago y la discusión que había sostenido con Baggio para concertar el ultimátum que había que transmitirle al cardenal John Cody. Villot aprobó de viva voz aquella medida. Al igual que Baggio, Villot pensaba que Cody resultaba demasiado gravoso para la Iglesia Católica en Estados Unidos. El hecho de que el problema por fin se hubiera resuelto era un motivo de honda gratificación para el secretario de Estado del Vaticano. Luciani le dijo que quería que se realizaran unos sondeos a través del nuncio papal en Washington para tratar de encontrar un posible sucesor a Cody. A continuación, el Papa agregó: se ha traicionado la confianza de los fieles en Chicago. Debemos asegurarnos de que sea quien fuere la persona que reemplace a su santidad, tenga la habilidad necesaria como para ganarse el corazón y la mente de los miembros de la diócesis. Luciani planteó después la negativa de Baggio a aceptar el patriarcado de Venecia, así como la firme determinación de que tenía de obligar a Baggio a que fuere donde se le ordenara ir. Venecia no es ningún apacible lecho de rosas. Hace falta un hombre con fortaleza de carácter que tiene Baggio. Quiero que abordéis este tema con él, que le digáis que en estas horas difíciles todos debemos realizar ciertos sacrificios. Tal vez convendría que le recordarais que yo tampoco deseaba aceptar ese trabajo. Esta argumentación hubiera tenido muy poco valor para Baggio, porque él sí deseaba ávidamente encontrarse en el lugar de Luciani. Diplomáticamente, Villot prefirió pasar por alto este asunto. Luego el Papa comunicó a su secretario de Estado los otros cambios que tenían planeados. Le dijo que el cardenal Pericle Felice sería nombrado vicario de Roma, en sustitución del cardenal Ugo Poletti, quien ocuparía el lugar de Benelli, como arzobispo de Florencia.
Benelli, por su parte, sería nombrado secretario de Estado, es decir, reemplazaría al propio cardenal Villot. Villot se tomó un tiempo para meditar sobre los cambios propuestos, que incluían su propia dimisión. Se sentía viejo y cansado. Además, hacía tiempo que se encontraba gravemente enfermo, y los 2 paquetes de cigarrillos que se fumaba a diario no puede decir que favorecieran ya su delicada salud. A finales de agosto, Villot había manifestado su deseo de retirarse en poco tiempo. Ahora que le había llegado el momento, le parecía que era demasiado pronto para sus planes. Por supuesto, habría preferido en él que seguiría al frente de la Secretaría de Estado mientras su sucesor se empapaba sobre el cargo que iba a asumir. Pero a todos los efectos, su poder había terminado. Además, el hecho de que Luciani se propusiera sustituirlo por Benelli debió resultarle particularmente vejatorio a un hombre como Villot. Tiempo atrás, Benelli había sido el segundo de a bordo de la Secretaría de Estado, detrás de Villot, y las relaciones entre los dos habían distado mucho de ser amistosas. Aparentemente, Villot se concentró en el estudio de las notas que había tomado sobre los cambios que el Papa Juan Pablo I se proponía realizar. El Papa, por su parte, dejó a un lado sus propias notas manuscritas y sirvió más manzanilla en las 2 tazas. Luego Villot le dijo: creía que su santidad tenía la intención de designar a Casaroli para que ocupara mi lugar. En verdad, al principio tuve esa precisa intención. Creo que Casaroli ha realizado muchos trabajos brillantes. Sin embargo, comparto las reservas de Giovanni Benelli sobre ciertas iniciativas políticas que la Iglesia ha tomado recientemente en relación con los países de Europa Oriental. Luciani esperaba de Villot alguna palabra de aliento. El silencio, sin embargo, se alargaba. Nunca hasta entonces, en su cotidiana relación con el Papa, Villot había abandonado las formalidades. Siempre conservaba su máscara impasible, siempre mantenía su distante frialdad. Luciani había intentado directamente a través de Felici y Benelli conseguir que sus relaciones con Villot fueran un poco más cálidas, pero la fría, distante y profesional objetividad, que eran su marca de fábrica, su característica más notoria, nunca abandonaron ni por un segundo a Villot. Al final tuvo que ser Luciani el que rompiera el silencio. Bien, eminencia. El Papa sois vos, sois libre para elegir. Sí, pero, ¿qué opináis? Villot se encogió de hombros. Estas decisiones alegrarán a unos y disgustarán a otros. Dentro de la curia romana hay cardenales que se movieron lo suyo para apoyar vuestra elección y que ahora se sentirán traicionados. Considerarán que estos cambios, que estas designaciones contradicen la voluntad del difunto Santo Padre. Luciani sonrió. ¿Es que el difunto Santo Padre planeaba hacer nombramientos a perpetuidad? En cuanto a los cardenales que tanto se afanaron para que me designaran papa, quiero que entendáis esto. Lo he dicho ya muchas veces, pero me parece que tendré que repetirlo. En ningún momento aspiré a que me eligieran papa. No quería ser papa. Nadie podrá dar el nombre de ningún cardenal, ni uno solo al que yo haya hecho ninguna proposición, ninguno al que haya tratado de persuadir para que me votara. No era lo que yo quería, tampoco era cuestión mía. Hay hombres aquí dentro de la Ciudad del Vaticano que parecen haber olvidado la verdadera finalidad de la Iglesia. Hombres que han convertido la Santa Sede en una especie de mercado. Este es el motivo por el cual pienso realizar estos cambios. Se dirá que habéis traicionado a Pablo. También se dirá que he traicionado a Juan, que he traicionado a Pío. Cada uno encontrará una luz que lo alumbre según cuáles sean sus necesidades. En lo que me concierne, mi única misión es la de no traicionar a nuestro Señor Jesucristo. La discusión se prolongó casi 2 horas, y a las 7:30 de la tarde Villot se retiró, regresó a su oficina muy cerca de los aposentos papales, se sentó detrás de su mesa de trabajo y se dedicó a estudiar una lista de cambios. Luego abrió un cajón y extrajo otra lista. Tal vez se trataba de una mera coincidencia. Sin embargo, todos los hombres a los que Luciani iba a desplazar figuraban en las listas de presuntos masones que Pecorelli había publicado. Marcinkus, Villot, Poletti, Baggio, De Bonis, todos figuraban en la lista.
Todos iban a ser reemplazados. Los clérigos que Luciani había designado hasta ese momento para un nuevo y más importante cometido se hacían notar de una forma aún más evidente en las listas de Pecorelli, justamente por lo contrario, porque no figuraban en ella. Penelli, Felici, Abo, Antonetti, ninguno de ellos era tachado de masón. El cardenal Villot dejó a un lado la lista y dedicó su atención a otra nota que había sobre la mesa. Era la confirmación definitiva de que la reunión entre el Comité Norteamericano sobre el Control de Población y el Papa Albino Luciani se celebraría finalmente el 24 de octubre. Una delegación del gobierno de Estados Unidos que trataba de modificar la posición de la Iglesia sobre la píldora anticonceptiva se iba a reunir en cuestión de pocas semanas con un papa que precisamente estaba ansioso por realizar esa modificación. Villot se levantó de su asiento, dejando descuidadamente a la vista los papeles que había sobre la mesa. El hombre de hielo había perdido no solo su frialdad, sino su aplomo. ¿Qué signo más evidente podía haber de que el león por fin había enseñado las garras? Inmediatamente después de haber terminado su entrevista con Villot a las 7:30 de la tarde, Albino Luciani pidió al padre Diego Lorenzi que se pusiera en contacto con el cardenal Colombo en Milán. Pocos instantes después, Lorenzi le comunicaba al pontífice que Colombo no estaría disponible hasta las 9:15. Mientras Lorenzi regresaba a su despacho, el padre Maggi se reunió con Luciani. Juntos recitaron la parte final del breviario del día. Lo hicieron en inglés. A las 8:10, Luciani se sentó en la mesa con Maggi y Lorenzi. Luciani había olvidado por completo su larga y tirante reunión con el cardenal Villot. Ahora charlaba amistosamente, mientras las hermanas Vicenza y Asunta servían la cena, que consistía en consomé, bistec de buey, judías verdes y ensalada. Luciani apenas bebió unos sorbos y su vaso de agua. Luciani y Maggi bebieron vino tinto. Lorenzi y Maggi bebieron vino tinto. Sentado a uno de los extremos de la mesa, el padre Lorenzi le asaltó de golpe un pensamiento. Con 33 días a punto de cumplirse, el pontificado de Albino Luciani ya había dejado de ser el más corto de la historia. Lorenzi se disponía a convertir en palabras aquel súbito pensamiento cuando el Papa sacó a relucir el tema de su nuevo reloj. Se trataba de un regalo que le había hecho Monseñor Macchi, el secretario privado del Papa Pablo. Luciani lo había aceptado porque poco tiempo antes Felici le había advertido que algunos miembros de la curia veían con malos ojos su viejo reloj. Lo consideraban inadecuado porque daba una mala imagen. Era así, con este tipo de triquiñuelas, que la curia trataba de convertir al pontífice en un vendedor de coches de segunda mano, cuya principal preocupación debía consistir en llevar los pantalones bien planchados. La última vez que se vio con su hermano Eduardo, el Papa Luciani le ofreció su viejo reloj con las siguientes palabras: según parece, el Papa no está permitido usar un viejo y paqueteado reloj, al que hay que darle cuerda cada 2 por 3. Te ofenderás si te lo cedo. Finalmente Luciani le entregó su nuevo reloj a Maggi para que lo ajustara cuando empezara el informativo de la televisión. Faltaba exactamente 1 minuto para las 8. Muy poco después de haber disfrutado de una anónima cena, el Papa regresó a su estudio para repasar las notas que había utilizado durante su discusión con Villot. A las 9:15, Lorenzi le puso en comunicación con Milán para que hablara con el cardenal Colombo. Cuando se lo pedí, el cardenal Colombo se negó a dejarse entrevistar, pero otras fuentes indicaban que la conversación con Luciani giró en torno a cambios que Luciani pensaba llevar a cabo. No hubo discrepancias de opinión. A lo máximo que llegó el cardenal Colombo fue a declarar: me habló Luciani largo rato con un tono de voz normal, del que no se podía inferir que sufriera ninguna molestia física ni enfermedad. Estaba completamente sereno y lleno de esperanzas. A modo de despedida me dijo: rezad. Lorenzi advirtió que la llamada telefónica terminó alrededor de las 9:15 de la noche. Luego Luciani se dedicó a repasar una alocución que pensaba efectuar para la Compañía de Jesús el sábado 30.
había telefoneado al general de los jesuitas, el padre Arrupe, para avisarle que tendría un par de cosas que enseñar sobre la disciplina. Luciani subrayó un trozo de su discurso relacionando de algún modo los cambios que acaba de ordenar. Sin duda conocéis muy bien y os preocupáis justificadamente por los grandes problemas económicos y sociales que mortifican hoy en día a la humanidad y que están íntimamente relacionados con la vida cristiana. Sin embargo, cuando busquéis una solución a estos problemas, tenéis que saber distinguir la misión de los hombres de la Iglesia de las tareas que incumben a los seglares. Los sacerdotes deben animar e inspirar a los legos para que cumplan con sus deberes, pero no deben ocupar su lugar ni descuidar su labor específica, que es la evangelización. Luciani dejó a un lado el discurso sobre su mesa de trabajo. Volvió a coger las notas sobre los drásticos cambios que había discutido con el cardenal Villot. Con los papeles en la mano se levantó, se encaminó a la puerta de su despacho, la abrió, vio al padre Marghi y al padre Lorenzi y se despidió de ellos de esta forma: Buonanotte, a domani. Se dio vuole. Buenas noches, hasta mañana, si Dios quiere. Faltaban 5 minutos para que dieran las 9:30. Albino Luciani cerró la puerta de su despacho. Había pronunciado sus últimas palabras. Su cuerpo sin vida sería encontrado la mañana siguiente. Las circunstancias precisas en relación con el descubrimiento de su cuerpo demuestran con bastante elocuencia que el Vaticano perpetró un encubrimiento. Empezó con una mentira para seguir con una tonelada de mentiras. Mentiras sobre pequeñas cosas y mentiras sobre grandes cosas. Todas estas mentiras no tienen sino un único propósito: disfrazar el hecho de que Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, murió asesinado en algún momento entre las 9:30 de la noche del 28 de septiembre y las 4:30 de la madrugada del 29 de septiembre del 78. Albino Luciani fue el primer papa que murió a solas en más de 100 años, pero hacía mucho más de 100 años que ningún papa había muerto asesinado. Cody, Marcinkus, Villot, Calvi, Gelli, Sindona. Por lo menos uno de estos 6 hombres había puesto en marcha un mecanismo calculado, como un reloj, para que cumpliera con un determinado cometido a últimas horas de la noche del 28 de septiembre o a primeras de la madrugada del 29. Este mecanismo, este curso de acción derivada de la previa conclusión de que la solución italiana tenía que ser aplicada una vez más. El Papa debía morir.